Señor Salinas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué anda Tengo un metido perro por aquí que ahí? me está ladrando y que no deja de hacer ruido, mano. Una disculpa. ¿Cómo está, mi No, estimado hombre, señor ni se Alejandro? disculpe. Nada más bien, feliz de saludarlo como siempre, señor Salinas. Nada más una pregunta para que lo sepa nuestra comunidad narramestiana a la que recibimos y apapachamos y queremos mucho. Dígale, ¿cuál es el nombre de su can? El que estaba ladrando es Reina, es la perrita Ah, de mi hijo, y la otra que también estaba hace rato haciendo mucho ruido se llama Milka, que es la de mi hija, y las dos parecen acertar en el momento menos oportuno para comenzar a hacer mucho ruido. Entonces, una disculpa a usted, mi no, estimado hombre. Alejandro, a No, César. no, 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 no. Ni se disculpe, al contrario, saludamos con mucho cariño a nuestro querido César Eguidobro, el milagroso, y decirles que, bueno, para que vean que este espacio es sumamente auténtico y que no andamos ahí con que, a ver, sácame al niño, sácame esto, no, 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 pues sí, así pasa. Digo, también hay límites, ¿no? También hay límites, para que, pues, no, nos escuchen medianamente bien. Y dentro de todo este ruidero, querido señor Salinas, fíjese que me encontré con algo. Le voy a contar rapidísimo. Está muy fuerte esta discusión en torno a el enclave de en un mismo tiempo de distintas generaciones y la manera en cómo se comportan y la manera, ya lo hemos abordado y no estoy cierto si fue en esta temporada, me parece que en la anterior con Molca, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Sobre el tema generacional, pero es algo que sigue ahí en el tintero y muchos acusan a que esta generación no está haciendo lo que nuestras generaciones hacían, que eran respetuosos, que pensaban en honrar a los padres, en que te hacían caso. Vaya, hay toda una suerte me da la impresión, de significados y significantes encontrados en el que pareciera ser que nadie está adquiriendo o asumiendo la responsabilidad. Sí es cierto que las nuevas generaciones traen una característica muy particular, traen una manera de ser muy particular, también como lo éramos nosotros y lo eran nuestros padres, y vaya, no es distintivo de alguno en lo particular, pero también es cierto que independientemente de si hay que sí debe de haber, lógicamente, digo, me da la impresión, un respeto, una mejor interacción, una mejor colaboración, una mejor, sobre todo, relación desde nuestros pares hasta a nivel familiar, en cualquier orden, sí como que no se está asumiendo la responsabilidad también de lo que pues nos tocó y que hacer y también de las faltas que nosotros cometimos, señor Salinas, porque mucho de lo que hoy son las llamadas nuevas generaciones, pues tienen un origen y el origen también tiene que ver con uno de lo que hizo y de lo que dejó de hacer. Sí, completamente de acuerdo. Me acuerdo del programa de hace varias sesiones atrás. No me acuerdo, usted tendrá mejor memoria que yo. Cuando platicamos con Bueno, el licenciado Paz sobre ah, política, sí, claro, el episodio él 2. decía, la boca grande obliga a tener cola corta. Si Sí, quieres criticar al otro, quieres criticar a las nuevas generaciones, quieres criticar a quien desees criticar, primero debes de ejercer una autocrítica seria, una autocrítica tan severa como la que esperarías poder aplicarle a terceros. A mí me parece que hay cierta injusticia al descalificar a otros cuando sí. no hay ese ejercicio que usted bien apunta de primero observar cuál es la responsabilidad inicial de quien emite la crítica. Y si en esa crítica no hay un desentendimiento, no hay un deslinde, a veces muy desafortunado, de aquellas cosas que en el otro ves, pero no quieres reconocer en ti, ¿no? Ves la suciedad en el otro, pero no ves el basurero en tu propia casa, ¿no? Este, Y esto que le comentaba surgió ahí en un video, en una red social, y de veras generó un debate que me parece que es desde luego atendible, lógicamente polarizó, sí, claro. y se polariza porque, de nuevo, no se trata de decir quién tiene o no la razón, es el asumir la responsabilidad. Es cierto lo que, vaya, lo mencionamos, muchas de las faltas que hay hoy día, ahí están, son evidentes, y es criticable, por supuesto, pero de nuevo, miramos la paja en el ojo ajeno, como ustedes bien dicen, no en el Exacto, propio, y no exacto. en el propio, y en ese entrecruce de muchísimas, como hoy vivimos en el mundo actual, de entrecruce de muchas mentalidades, de muchas maneras de ver el mundo, de muchas perspectivas, pues, ¿qué cree, señor Salinas? Este episodio 10
trae como invitado a alguien de 10. Eso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de las distintas perspectivas que acusan y más bien que dirigen y que orientan a las personas y que están ahí en el tintero y que están ahí y que, bueno, las más de las veces urgirían a encontrar alguna vocación que generara un mejor estado de cosas, pero más allá de eso, por lo menos tratarlas de reflexionar y de explicarlas. Entonces, querido señor Salinas, traemos un invitadazo que ya estuvo con nosotros en la temporada pasada, pero que nos los han solicitado que esté en esta y nosotros, desde luego, haciendo caso a nuestra audiencia, a nuestra querida comunidad, por supuesto que lo traemos de vuelta, que nos hizo el enorme favor de aceptar y con el gusto de siempre vamos a platicar con decirle psicoanalista es a lo mejor encasillar, ¿sí? Es psicoanalista, desde luego ejerce el psicoanálisis, pero su visión más allá, y ya lo veremos, es Zach Puerto Salinas en este episodio 10, querido señor Salinas, ¿cómo ve? Magnífico, pues vamos, porque ya estoy intrigado y deseoso de conversar con nuestro siguiente invitado. Así es, adelante César, arráncate, muchas gracias. Querido señor Salinas, como le decía yo a usted en la introducción, está con nosotros alguien que ya consideramos de casa, obviamente, porque estuvo con nosotros la temporada pasada con un par de episodios maravillosos que gustaron mucho y que de los cuales todavía al día de hoy sigo teniendo retroalimentación. Él es Isaac Puertos Salinas, psicoanalista. Querido Isaac, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Señor Salinas, aquí está. De nueva cuenta con nosotros, nuestro querido Isaac. Bienvenido, Isaac. Un honor tenerte nuevamente con nosotros. Como dice el buen señor Alejandro, esta es tu casa, este es tu espacio. Siempre vas a ser bienvenido. Muchas gracias. Saludos. Buen día, Alejandro, Julio. Muchas gracias, querido Isaac. Oye, y fíjate que estaba platicando con Julio, con el señor Salinas. ¿Cómo me atrevo a decirte, Julio? Es que, ¿sabes qué? Te quitaste el bigote y la barba. Entonces ya como que ya eso de señor Salinas como que me está haciendo así medio, como si fuera un chamaco al que traigo al lado. Cuando, antes de ver la comunidad narramesiana que está en Spotify, que mi querido señor Salinas se rasuró desde el episodio pasado, pero no le dije nada. Entonces ahorita pues ni modo lo tengo que decir, lo tengo que comentar. Y pues bueno, por eso se me salió lo de Julio. Perdóneme, señor Salinas. No, enhorabuena y bienvenido. Mientras siga llamándome Julio o Salinas, es igual, ¿no? Y lo del bigote y la barba, Y pues es coyuntural, es solo soy una estrategia de la apariencia en esta vida, ¿no? hablando precisamente de ese tema de lo de apariencias e identificación, hay algo que me gustaría mucho hablar con Zach, nuestro querido Zach. Precisamente en estos tiempos en los que hay todo un cruce, ¿sí? De mentalidades, de maneras de ver, de perspectivas del mundo, de prácticas, en las que ya justo la lucha pareciera ser es ganar identidad en un mundo en el que está todo tan entrelazado, tan interconectado, de una manera profundamente mezclada. O sea, hay mix por donde sea, ¿no? Y eso se ve desde, no de ahorita, pero ya viene de algún tiempo atrás en los famosos samplers, ¿no? Entonces ya hoy día pues, hay sampler de todo, ¿no? Entonces tenemos que de repente el rockero le mete rap a su música, el rapero le mete algo de techno a sus melodías y de repente el artista gráfico mezcla ahí dos tendencias o dos maneras de poner sobre la mesa ahí sus visiones. Y en este aspecto, querido Zach, tú que es, desde luego yo te lo he dicho, se lo digo siempre a la comunidad narramestiana y a quienes me contactan y nos contactan de manera directa, eres para mí el psicoanalista más connotado y más brillante que he conocido, no solo en México, sino, yo te diría, para no irnos muy lejos en todo, al menos en habla hispana. Y a mí me gustaría saber de tu perspectiva precisamente este aspecto, si podemos llamarlo desde el psicoanálisis,
transculturalidad, esta interconexión, estos procesos de identificación, toda esta aparente mezcolanza y esquizofrenia que es al día de hoy lo que existe, o sea, pérdida de referentes, todo se mezcla. ¿Cómo lo ve el psicoanálisis? Toda esta dinámica que se presenta en cualquier cantidad de espacios, no se diga en redes sociales. ¿Cómo lo observa el psicoanálisis? Mira, ante todo, esta cuestión que yo te comentaba tras bambalinas, mi interés sobre el tema actualmente llevo una asignatura de psicología de los grupos, ¿sí? Ok. Y esa materia me ha vuelto a traer el interés por una cuestión cultural muy particular, ¿sí? Y en ese sentido es que he seguido la línea también de la psicología transcultural, pero ojo, estoy hablando desde el psicoanálisis. No soy teórico de grupos, no soy psicólogo transcultural, sino qué puede aportar el Sí. psicoanálisis a este campo. Pero en un lado muy particular está mi interés, es la cuestión de algo que también comentábamos sobre la orientalización de Occidente y su contraparte, la occidentalización de Oriente. Y dentro de este ya subconjunto de occidentalización de Oriente, yo pienso mucho en la cuestión de la historia y la cultura japonesa, que es algo que siempre me ha traído desde pequeño, pero por cuestiones de la vida quedó ahí guardado en un cajón en el escritorio. Era Ujú. seguidor de Fueron los comienzos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. De cómo la cultura japonesa, particularmente Oriente, pues se inmiscuye en la cultura pop de Occidente a partir de estos formatos, ¿no? Sí, sí, no, pero fíjate también cómo el quehacer del psicoanalista, su quehacer Ujú, diario, este tema, por ejemplo, al analizante le toca lo que se suele llamar asociación libre, ¿sí? Es el método psicoanalítico, ¿sí? Dejar fluir tus ideas, imágenes, representaciones, recuerdos, temores, consignas, designios, sin tapadera, porque así es como puede llegar uno más fácil a activar el inconsciente y explorarlo. Del lado del analista está la contraparte que es lo que llamaba Freud la atención flotante. Entonces, la gran posición del psicoanalista es que no se tiene que centrar en un tema particular del analizante, sino también dejarse guiar por esa asociación libre. ¿A qué viene esto? Que el quehacer diario del psicoanalista en el escritorio también se va configurando de esa manera, es mi opinión. Entonces, haz ujú, de cuenta que esa historia de esa primera vista a lo que es Japón cuando era niño quedó en una especie de latencia de mi desarrollo yoico y pulsional, ¿sí? Y ujú. entonces ya llegó en este momento a una pubertad intelectual respecto a ese tema y empiezo a meterme en la onda del ramen y del sushi y como que contacto de nuevo, me voy a YouTube, veo youtubers que hablan de la cultura japonesa y entonces así en esa especie de asociación libre empiezo a llegar a temas muy, muy interesantes que en la actualidad son los que estoy tratando de trabajar, pero no desde el lado académico, sino más desde el lado personal. Y bueno, pues así es como he llegado a ese tema en la FIL del noviembre pasado. Yo queriendo ver qué compraba de libros, me metí a la editorial de Sexto Piso y dije a ver qué cosas hay nuevas. Y me encontré un ensayo de un cuate que se llama Morris Berman, es este que tengo aquí, Ok, ¿sí? Morris Berman. Tan solo el título es extraordinario, se llama Belleza Neurótica, ¿sí? Un extranjero observa Japón. Y dije, bueno, pues vamos viendo. Resulta que este cuate, de hecho, vive en México. Vi algunas entrevistas por ahí en internet y vienen varios puntos interesantes que él hace la distinción entre la cuestión de la mentalidad social de los Estados Unidos, él es un crítico de su propio país, y la Ujú, cuestión de Japón. Y cómo a través de la historia de Japón ser un país que ha sido invadido y también el atacado, por supuesto, ha creado una cultura muy particular que podemos definir así de manera general entre el individualismo occidental y el ujú. colectivismo oriental.
Entonces, así llegué, ¿sí? Desde la señorita Cometa, pasando por el ramen, hasta estos temas que me interesan en la actualidad. Y bueno, seleccioné algunos puntos ya conforme podemos hacer esto más una cuestión no de conferencias, sino de asociación libre y a través de sus Claro. preguntas, comentarios, ver por dónde llegamos, ¿no? Sí, sí. Ese es el ¿Cómo ves, señor concepto. Salinas? Wow, no, ¿Cómo ves, bueno, el señor tema da Salinas? para muchísimo, ya se me antojó leer ese libro. No, Agradezco hombre, a mí mucho, Isaac, también. que lo estés proponiendo y que estés poniendo en la mesa la posibilidad de dialogarlo. Nos llevas ventaja porque ya lo leíste, entonces vamos un poco a ciegas y tomados de tu hombro para conocer tu interpretación y obviamente para terminar de interesarnos más en ello. Quiero suponer, Isaac, que un poco este acercamiento que es biográfico, en este caso autobiográfico de tu parte, es una aproximación que en realidad tenemos todos los seres humanos hacia la otredad, hacia el radical distinto. Y eso digamos, nos obliga a abrirnos y a reconfigurarnos constantemente. Entendería yo que al haberte tú fijado en Japón, en el Oriente, estás tomando como punto de partida una otredad más hiperradicalmente distinta a la que podrías haber tomado de Europa o de Latinoamérica o de cualquier otro lugar más occidentalizado. Es decir, el contraste entre costumbres, ideas y demás es posiblemente mucho más acentuado entre lo que ocurre en México y lo que ocurre en Japón con respecto a lo que ocurre en México y cualquier otro país del mundo occidental. En ese sentido, mi pregunta inicial sería, en la conclusión de ese gran contraste o en ese ejercicio de contrastación de alta graduación, ¿tú has llegado a la conclusión de que compartimos mucho más de lo que sospechamos o que hay una enorme riqueza de diversidades que se van explicando conforme uno va avanzando y conociéndose a sí mismo? O sea, somos mucho más parecidos de lo que parece, o en realidad, no, mano, este es solo un intento de un ejercicio que permanentemente nos pone al borde del espectáculo, de la sorpresa, del asombro ante la otredad que se va como desdoblando incesantemente. ¿Qué opinas al respecto, mi estimado Isaac? Sí, indudablemente el tema de la otredad es algo que aparece en este libro y bueno, pues también desde el punto de vista del psicoanálisis, particularmente lacaniano, que es el al que le llego, en lo particular, pues sí tenemos una otredad muy diferente los occidentales de los orientales. Al menos estoy hablando de Japón y Estados Unidos y también de México, porque México es el lado B de Japón. O sea, si allá en el metro tienes que ir calladito, sin hacer ruido en tu teléfono, aquí van haciendo un pinche escándalo y se meten a vender chicles, películas, USB, con lo mejor de Janis Joplin y no sé qué Sí, tanto, sí, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. El latino es escandaloso, no le importa el vecino. Hay un individualismo que también traemos de esta cuestión occidental y norteamericana. Y entonces es otra edad, a propósito de lo que platicaba con mi hermano Alejandro tras bambalinas, la manera de hacernos, de relacionarnos con esa otra edad, es muy diferente para los occidentales. Se manifiesta principalmente en ese vacío de sentido, de significado, que tratamos de llenar estúpidamente con materia, con materiales, con consumismo. Mientras que en Oriente hay más una cuestión de familiarizarte con ese vacío, transitar con ese vacío, sobre todo en las prácticas de la meditación y del zen y todo este rollo. Pero lo particular de Japón que me interesa es que cuando llega el Comodoro Perry para prácticamente hacerse de Japón y tener una colonia norteamericana por esos lugares, cerca de Rusia, cerca de China, lo que hacen es venderles la cuestión de la modernidad. Pero lo que no se dan cuenta los japoneses es que lo que mientras el continente europeo y americano logró en un cuarto de siglo, a estos cuates les hicieron avanzar en 40 años, saltar de lo antiguo a lo posmoderno. Entonces la modernidad quedó como encapsulada. Si tú ves los videos de Sí. Japón, que nunca he estado y espero estar muy pronto, ves que es una Ujú. mezcla de antigüedad con modernidad y eso también ha caracterizado la conducta
y la particularidad del japonés de una manera muy distinta a como somos nosotros. Especialmente esto que estaba comentando hace rato, y si me permiten nada más señalar unos puntos Claro. que pueden abrir este Adelante, adelante. diálogo. No estoy vendiendo el libro, Este, Ya lo pero compramos. se lo recomiendo. No, ya Voy lo rápido. compramos. ¿No? Mira, hubo una mujer que se llamó Ruth Benedict y escribió un libro. Bueno, ella la mandaron en la Segunda Guerra Mundial a estudiar el comportamiento y la conducta de los japoneses. Era antropóloga y creo que también Ujú. psicóloga. Se llama Ruth Benedict y escribe un libro que se llama El crisantemo y la espada, algo así va el título. Entonces, los americanos estaban muy sorprendidos de estos aguerridos japoneses que se ponían a pelear hasta el último momento, ¿no? Como sucedió Sí. con Pearl Harbor, los kamikazes y todo este asunto. Entonces, lo que ella encuentra, por ejemplo, de la característica de bueno, primero menciona las características del norteamericano, ¿sí? Del occidental en general, ¿sí? Dice, la noción de que los estadounidenses son un pueblo elegido y su nación es una ciudad en la colina. Esa es una primera característica. Son los Ujú. elegidos, ¿no? Dos, La ética junto con esto protestante. tenemos, ¿mande? Es la ética protestante, que es el espíritu del capitalismo. Ya Ajá. Max Weber lo planteaba desde Ujú. esa perspectiva. Qué excelente. Ahorita me abonan ustedes con eso. Cacho. Dos, Sí, sí. junto con esto tenemos el ismo. Número dos, la existencia en Estados Unidos de una religión civil, como lo llamó el sociólogo Robert Bellat en el 67, el Ujú. hecho de que los estadounidenses, su religión sea su propio país, Estados Unidos. Lo vemos en las películas, ¿no? La Ujú. bandera todo el tiempo, ¿sí? Hasta contra los pinches asteroides ponen la bandera, ¿no? Ahí está Bruce Willis. Totalmente. Tres, la existencia de una supuesta frontera interminable hacia la que los estadounidenses se expandirán geográficamente. El sueño americano plantea un mundo sin límites en el que el objetivo es sencillamente más, más y más. Y tenemos la historia de Vietnam, de Irak, de Japón, y no se diga, ¿sí? Cuatro, última. Por último, tenemos un carácter nacional basado en un individualismo extremo, la autosuficiencia, ¿sí? Eso respecto al occidentalismo, pero déjame decirte de lo que descubre Ruth acerca de los japoneses. Primero, los japoneses creen en la primacía del espíritu sobre la materia, algo que mencioné hace rato. Dos, los japoneses creen en la superioridad del grupo, algo que se llama tate shakai, ¿sí? O de la comunidad sobre el individuo y en la jerarquía por encima de la igualdad. Tres, Japón es una cultura de la vergüenza más que una cultura de la culpa. Cuatro, la disciplina personal es algo que se debe cultivar por sí misma y no una meta a alcanzar. No estoy en fase uno de otaku enamorado de Japón, ¿no? Todo tiene sus claroscuros, todo tiene sus claroscuros, pero creo que a los mexicanos nos haría muy bien una mentalidad grupal social, Sí. ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de la seguridad en Japón es mínima. Sí, ya sé que están los yakuza, pero no pasan de vender payuquita y controlar pachincos y cosas de esas. Pero nada de narcotráfico visible como aquí, nada de grafitis, o sea, si los cachan, hay castigo, ¿no? Entonces, por eso me empieza a interesar esta cultura y la manera que pueda abonar a lo que dice Julio de cómo relacionarnos con nuestra propia otredad, ya no Sí. como occidentales, sino occidentales latinos mexicanos. Es que ahí hay una ¿Qué puede complejidad, abonar el Harold. psicoanálisis? Porque aparte, ¿qué Exacto. puede abonar el psicoanálisis? Porque no voy a hacer la de sociólogo en un campo que no es el mío, Exacto, ¿sí? digo, no por esto último que mencionas, sino porque me puse a pensar en este proyecto de lo que muy bien nos apuntabas, de cómo la historia reciente de Japón, y cuando me refiero a historia reciente y del brinco que tuvo que dar de lo antiguo, ya no a lo moderno, sino a lo postmoderno, desde la perspectiva de la individualización, pues precisamente dentro de la sociología, dentro del pensamiento crítico, en ciencia política sobre todo, pues el hecho de lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki es precisamente el momento cumbre en el que se cuestiona la modernidad y se transita hacia un estado posterior que es la crítica a la modernidad, que en teoría viene siendo eso,
la posmodernidad y lo que le representó a Japón reconstituirse de estos dos bombazos y de cómo llega en un tiempo récord, si lo vemos desde un proceso histórico, a ser potencia, y no solamente a reconstituirse y ser potencia, sino extender los brazos más allá de su propio territorio, pues desde luego eso no solo es una explicación social, económica y política, es una explicación cultural. ¿Sí? Y esa explicación cultural es la enorme solidez con la que observan precisamente esto que apuntabas, el colectivismo como un arma, como un instrumento en el que se funda todo este potencial que no es de 10, de 15, ni de 100, ni de 20 años, es milenario. Y tocando este aspecto concreto de lo que es nuestro país, y que es muy interesante verlo, es, no sé si llamarlo desde la perspectiva del psicoanálisis, una desgracia para México, o una tragedia, o ya de plano una tragicomedia, ¿sí? Porque estamos muy cerca de los Estados Unidos, somos el país junto con Canadá más cercano a los Estados Unidos. Entonces, con todos estos flujos migratorios, la transculturalidad sociológica, brutal, es brutal. Pero no deja de haber en ciertos círculos aquí en México como que la intención de voltear a ver a Oriente, me sumo entre ellos, en el sentido de que este siglo, si no es oriental, va a estar canijo. ¿Por qué? Porque es una búsqueda en la introspección de ser la persona de quienes somos, que es sumamente relevante ante lo caótico o aparentemente caótico que se presenta. ¿Qué dificultades le presentan al ser mexicano concreto? No me refiero al ser humano en general, porque bueno, Sí. es sumamente complejo. En esa, por un lado, cercanía a los Estados Unidos, que también hay toda una cultura, no sé cómo llamarle, ultra soft, ultra light, también de que venden el que la meditación y el que la felicidad la vas a conseguir con 2 minutos diarios, de que según te conectes, cuando no es cierto. Sí, o sea, hablamos de una práctica que verdaderamente llegar a unas prácticas de espiritualidad y de introspección a la oriental es algo mucho más complejo. ¿En qué dificultades ves al mexicano desde la perspectiva psicoanalítica teniendo toda esta influencia tan grande, no, vaya, no la voy a adjetivar, tan cercana a los Estados Unidos, pero que también hay una necesidad humana, ahí sí, de desprenderse un poco de esa parte y voltear a ver pues, otros campos que ofrecen, pues, no sé si la felicidad, que no va por ahí, no sé si la tranquilidad, que tampoco va por ahí, pero por lo menos un canal de explicación y de mejor estadía o de mejor bienestar en el mundo. ¿Qué dificultades tenemos como en ese aspecto desde la perspectiva del psicólogo? Mira, aquí es muy importante considerar que el psicoanálisis, como lo decía la vez pasada, su campo de aplicación, de actividad, de ejercicio, es en las tres, cuatro paredes del despacho. Uh -huh. Entonces, lo que yo estoy haciendo es sacar con pincitas conceptos, ideas analíticas para llevarlos a una habitación que es totalmente diferente y que ese concepto queda un tanto manoseado por ese trajín. Y entonces uno tiene que tratar de cuidarlo, ¿sí? Para decir, como decía Freud, esto es psicoanálisis aplicado, no es el psicoanálisis de la clínica. Entonces, respondo, desde el lado de la clínica, yo veo, no que todos los mexicanos tengamos esta tradición también individualista y por el más, y por el consumismo y chingarme al vecino, aunque sí hay muchos, ¿no? Sí, sí, Hay sí, muchos claro. que están en ese ámbito y creo que la gente que llega al psicoanálisis queda catalogada en lo que Foucault mencionaba como el cuidado de sí, y a partir también de un estudio del estoicismo y todo esto, son prácticas antiguas, milenarias y de Oriente que están llegando también a nosotros, porque siempre vamos detrás, ¿sí? De los europeos y de los americanos. Y efectivamente, estas prácticas, que no estoy hablando del Mr. Wonderful, ¿no? Que te va a ayudar a flotar y a levitar por el agua, a caminar por el río, este,
son complementos para llevar la vida, ¿sí? Yo Ujú. tengo que reconocer muy bien que el psicoanálisis viene de una tradición europea del siglo XIX, ¿sí? Y se reactualizó una vez con Lacan en los 50, 60 y 70. Y hasta ahorita yo veo que haya quedado, no ha habido grandes estelares del psicoanálisis, ¿sí? Desde el punto de vista del formato europeo, porque el psicoanálisis norteamericano es otra cosa, ¿sí? Maneja cuestiones diferentes. Y entonces así desde la clínica, bueno, la gente llega por la búsqueda de un alivio, de Ujú. quitar un malestar, y entonces trabajamos con lo que conocemos desde el punto de vista psicoanálisis, sin pelearse, sin evitar muchas otras prácticas que existen también para aliviar esto, ¿no? No hacerte feliz, pero para sobrellevarlo. El Ujú. mexicano es un sujeto duro, difícil para el tratamiento analítico. Ah, qué interesante, qué interesante. Oye, Isaac, hay entonces, por lo que leo entre líneas, una vocación terapéutica en la búsqueda de esas otredades radicales, en donde te ayuden, te sacudan un poco de esas rutinas emocionales, de pensamiento, que te encapsulan, que te mantienen aletargado y que pueden, digamos, abrirse, puedes romper esa coraza al descubrir que efectivamente existen realidades distintas. Y ahorita mencionabas en los contrastes cómo mientras en uno hay un egocentrismo absoluto en el occidental, individualista, en donde se sienten designados como los indicados, digamos, los responsables últimos de lo que ocurre y deje de ocurrir. En cambio, en Japón hay una especie de subordinación hacia la idea de la colectividad, hacia la idea de lo espiritual, que no está tan presente en las rutinas cotidianas del mundo occidental, específicamente No, Estados pero Unidos, Jaime, pero en cada perdóname, región. y también la parte que mencionó de cómo en Occidente lo que impera es la vergüenza y no la culpa. Y esta culpa Sí, cotidiana que nos viene, si estamos de acuerdo con Nietzsche, a todas nuestras sociedades, sobre todo latinoamericanas, este tema de la culpa sí. versus la vergüenza, híjole, ya a partir de ahí es una total diferencia, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Totalmente. O sea, en suma, un poco la reflexión, Isaac, a la que quiero invitarte a platicar es, entonces, en el abordaje de esa nueva manera de ver las cosas o distinta manera de ver las cosas, tú encuentras para el ejercicio del psicoanálisis elementos que ayuden a la dinámica propia de una intervención, de alguna interacción con alguna persona en el ejercicio propiamente del psicoanálisis. Sí, sin duda, porque cuidar de uno mismo es cuidar del otro. Ok. Así de fácil. Parece eslogan, lo puedo vender, ¿no? Ya es mío, ¿eh? A eso quiero Si llegar yo, más tarde, porque luego todo el mundo me dice, ¿sabes? Dice que, porque vaya, hay quien aprecia, perdóname la de paréntesis, aprecia de una manera notable todo este tipo de las reflexiones que provienen del campo que tú conoces y de que eres experto. Pero hay quienes nos dicen, oye, ¿y eso cómo lo aplico a la vida real? Y dije, ah, no, pero ahí te sale una lana. Entonces, hay Sí, para que salga una lana, aquí está SAC, y esto que mencionas está interesantísimo. Cuidar de ti es cuidar del otro, está genial. sí, Ajá. sí, porque si yo como cuando fui analizante iba a mis sesiones, por lo menos los 45, 50 minutos que estaba en sesión dejaba de chingar al otro, ¿no? Ya de entrada. Y entrada. después con lo que trabajé a partir de los años me di cuenta que cuidándome mí mismo, cuido del otro, que es una versión también a lo mejor muy, muy cercana a la cuestión del orientalismo, ¿sí? No digo que esté fascinado con el oriente, también tiene sus claroscuros, insisto, Totalmente. ¿sí? Esta verticalización, esta jerarquía, Sí, donde no pueden interrogar al senpai porque tiene más experiencia y tienen que obedecer. eh, También la cuestión de mantener la armonía que le llaman el wa ante todo, es decir, los japoneses, antes de entrar en conflicto y decirte no, tratan de ver la manera de arreglar las cosas. Este, hace poco hubo un evento cuando ya abrieron Japón, creo que era un español que se metió desnudo en un templo sagrado y llegó la policía y la policía nada más lo correteaba como perrito rabioso perdido, ¿no?
No, imagínate si hubiera sido en Estados Unidos. No, No, bueno. Le, Sí, le claro. dan lo electrocutan, le lanzan un sí, dardo para dormir y lo sí, lo macanean, golpean y demás. ¿sí? Mínimo. Entonces también en Japón es otra manera de ver la cuestión de esta, que digo, esta verticalización, esta jerarquía, entre otros temas, ¿no? Y también de mantener la armonía ante todo. Y respecto a lo que decían de la vergüenza y la culpa, pues sí es fantástico el abordaje desde este lado, porque yo lo que veo en nosotros los mexicanos es que somos unos sinvergüenzas, unos desvergonzados. Sí, Y digo somos, ¿eh? Digo somos, sí, sí, no, ¿sí? totalmente. Totalmente. El Uno todavía cinismo ante empieza a todo. tirar basura en la calle, ¿no? Lo más mínimo, dejar la popis del perro en el parque, no nos importa, ¿verdad? No, y al conducir, mano, vas en la calle y te das cuenta de la inexistencia absoluta de la idea de cortesía al manejar, ¿no? Es más, yo no sabía, al menos así me lo explicaron recientemente y caí en default, que cuando uno pone la direccional, en realidad no estás pidiendo permiso, estás informándole al otro que vas a ocupar el carril. Es decir, el otro está obligado a hacer lo necesario para que puedas ocupar el Ujú, carril que quieres, en este ujú. caso tú ocupar, ¿no? Y en cambio, en la realidad, es una provocación. Tú pones la direccional y estás invitando al embravecimiento del otro Ah, y a la disputa del espacio y a ver quién gana, ¿no? Entonces, hay como que una desvergüenza y un cinismo y una propensión a la combatividad completamente irracional presente en el día a día. Al menos en la calle ahí me consta, ¿no? el gandaya, Sí, el Gandaya. gandaya. ¿no? El Sí, es gandaya. Tenemos la correcto. figura del gandaya, del sinvergüenza, eh, y que no proviene del 2018 para acá. Me da la impresión que viene de muchísimo antes, ¿no? Que está en las raíces mismas de nuestra constitución, como constitución en términos de cómo nos constituimos como cultura nacional. Yo quisiera que nos hiciera favor de darnos una suerte como de orientación en este sentido. Sabemos que ahí está este ser sinvergüenza, este ser incluso hasta canalla, ¿no? Este ser eh, un poco proclive al respeto del otro. Aparentemente somos una sociedad muega, ¿no? Desde una perspectiva tradicional en lo familiar o defendiendo ciertos espacios tribales, pienso, y hasta cierto punto el caso del fútbol, ¿sí? Ay, sí somos todos, no somos México y nos enojamos con los argentinos, y nos enojamos con quien sea, ¿por qué? Porque somos México y la bandera, etcétera, etcétera. Me parece que hay una hipocresía muy grande detrás de todo esto. Sin embargo, y mencionabas muy bien también que, bueno, los claroscuros de la cultura oriental, que desde luego está Japón como uno de los centros neurálgicos de la perspectiva cultural, pero se está metiendo y se ha metido ya desde una manera muy importante China, por ejemplo, a través de TikTok Ujú. y desde muchos aspectos muy importantes que la gente no ve o no quiere ver. O sea, TikTok es la red social de mayor manipulación por antonomasia que existe hoy día, ¿no? Nadie lo quiere ver, todo el mundo se la pasa pendejeando 2000 horas, la absoluta amnesia en esa red social. ¿Por qué? Por el like o por la aparente monetización. Y también está otro espacio muy interesante en Oriente, que es Corea, Corea del Sur, a partir de la manera en cómo han occidentalizado sus series de televisión, a partir de Netflix o las películas, como que hay una matización muy interesante de un poco de demostrar lo que es la cultura oriental, pero también le meten ingredientes de Occidente y hacen un mix que llama muchísimo, muchísimo la atención. En ese sentido, Saki, la orientación, o por lo menos, desde luego, opinión, es que sí valdría la pena de lo que conocemos hasta este momento, de recuperar de estas experiencias orientales, sin desde luego voltear a ver, a decir, me quiero volver oriental, no, no podemos, ¿no? O sea, no hay manera. ¿Cuáles serían aquellas experiencias de Oriente que desde luego tienen muchas que tú rescatas, pero que sí observas que pudieran
susceptibles de adecuarse, de generar una suerte de adaptabilidad en torno a ello. Lógicamente, un francés va a ser muy difícil que adapte ciertas cuestiones de Oriente a su manera de ser, o un español, qué sé yo, un africano. No. En México, completamente, ¿qué aspectos verías que, mira, estos son los puntos que valdría la pena, ya no digamos recuperar o adaptar, reflexionar para ver hacia dónde podemos generar mejores condiciones? Sí, lo que venía diciendo desde hace rato, un mayor énfasis en la cuestión de pensar en grupo, ¿sí? O sea, eso es para mí fundamental. Un grupo que tiene que ver desde la pareja, la familia, ¿no? La gente que puede trabajar en una empresa, en una escuela, pero la experiencia siempre, la mía ha sido, por desfortuna o afortunadamente, es que cuando intentas hacer algo grupal, siempre hay un elemento que te expulsa, ¿no? Que te avienta, que no te deja que entres. El famoso apólogo del balde con cangrejos, ¿no? Que siempre hay un Ah, claro. cangrejo que ya vas a salir y nada, cabrón, vete para acá, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente en nuestro país, que no se trata de que los pobres crezcan, se trata de que los pinches ricos o clase media se vaya para abajo. Es Sí. eso, ¿no? No se trata de sacar a los pobres de la pobreza. Ahora, todos de manera muy generalizada. Yo lo Sí, sí, estoy sí, sí. abordando al menos desde la cultura japonesa. Otra cuestión importante que no mencioné, hay un término que para ellos es el amae. El amae tiene que ver con el apego, el juntarse con el otro, el que te cuide el otro, el ser dependiente del otro. Y entonces el sujeto y el objeto, lo estoy diciendo muy rápido, ¿eh? No, El sí, sí, sujeto y sí. el objeto en Occidente están muy separados. En cambio, ellos tratan de que el sujeto y el objeto se hagan uno. Por ejemplo, cuando las madres tienen en Japón a sus hijos, se lo llevan a la cama un tiempo y están muy cerca de ellos, no se despegan de ellos, a diferencia de que en Occidente solemos decir, en la actualidad no sé ahora cómo lo manejen, a los 6 meses ya en tu habitación, ¿no? O tratas de hacerlo más hacia la sociedad, pero en el sentido de un cierto individualismo, ¿sí? Eso se refleja, por ejemplo, en la artesanía japonesa. Por ejemplo, alguien que hace espadas, el artesano va a poner parte de su espíritu en esa espada que está trabajando, lo considera una especie de honor crear ese objeto. Eso también no lo tenemos en No, México, ¿no? o no. Que día con día nos apliquemos a nuestro trabajo de manera virtuosa, queriendo siempre ser los mejores y dar cuenta de que ese objeto que estoy produciendo, esa actividad que estoy desempeñando, habla de mí y mi relación con ese objeto y de mi sociedad. Tampoco lo veo en México de manera generalizada, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sobre Entonces, todo sí, adelante. Ujú. no, eso ya. Esos Interesante. dos puntos. Ahí me detengo brevemente, me pareció muy sugerente lo que mencionas, Isaac. Hay un cuento, y te estaba haciendo memoria y lamentablemente no funciona de forma óptima desde hace 50 años. Pero hay un cuento de un artesano del sur de México, de un artesano de origen indígena, que elabora artesanías y se encuentra con un norteamericano que ve una oportunidad de negocio con todas esas artesanías que hace. Y el artesano pues le dice, bueno, pues yo te vendo mis productos. El norteamericano ve a futuro y dice, oye, pues no quiero estos, quiero 10 veces estos, o quiero 100 veces estos, e incluso se va a Estados Unidos, a su país, y empieza a ofrecer esas artesanías que cabían perfectamente como componentes o complementos de otros productos digamos, de alta gama, y ve un enorme potencial de negocio porque pues a muy bajo costo al artesano le va a pagar una bicoca, pero él va a obtener un margen mayúsculo con la comercialización de ello. Bueno, en suma, lo que ese cuento hace, y ahorita si me acuerdo lo cito, es contrastar lo que el artesano le responde. Le responde, oye, ¿sabes qué? Tú me estás pidiendo 10, por esos 10 yo te cobro 20. Pero si me pides 1000, yo te voy a cobrar 2000. Entonces el norteamericano cae en conflicto y dice, ¿cómo me vas a cobrar más
por un volumen en donde tú vas a sacar mayor provecho. Y el razonamiento que expone el indígena, el artesano, es por todas las complicaciones que tiene para mi comunidad, que yo desatienda otras cosas que debo de hacer en mi comunidad por trabajar tu pedido y por disponer de recursos que le van a hacer falta a los de mi comunidad. Y hay un choque fascinante entre dos cosmovisiones, que es la cosmovisión de quien no ve el producto aislado con un beneficio tangible, sino como parte de un ecosistema de cosas, y el del norteamericano que veía la gran oportunidad de, pues por a muy bajo costo me produces mucho y yo obtengo un dividendo superior. Es un poco esa es la reflexión, ¿no? Sí, De sí. cómo hay dos cosmovisiones que están en pugna constantemente, ¿no? Sí, desafortunadamente, digo, también hay que explorar hacia nuestro propio pasado como nación y sin duda vamos a encontrar también enseñanzas muy interesantes cercanas a esto que al menos yo estoy revisando. Pero nos sucede lo de la belleza neurótica. Como extranjeros, como que siempre nos gusta más la cultura de otro país, ¿no? Sí. Y a veces en nuestro país los que han estudiado a los mayas son extranjeros, no nosotros mismos. ¿Sí? Hay O una el jardín del extraña vecino. atracción por la otredad y por lo raro, Sí. El jardín del ¿verdad? vecino. Sí, el jardín del vecino, al final de cuentas, es la poca apreciación de lo que tenemos y que en eso también hay una suerte de ruptura, Zach, salvo tu mejor opinión. Eh, si somos una sociedad que parte de la desconfianza, ¿sí? Parte de la desconfianza. Es decir, yo me relaciono con el otro esperando, como decía Octavio Paz, no me chingue, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo, en algún momento en la historia de mi familia, hace muchísimo tiempo, generaciones y mis ancestros, que vinieron unos sujetos de otro lado y se chingaron a mi gente, ¿no? Entonces, la relación que yo voy a establecer respecto al otro es esperando que no me chinguen. Entonces, la condición a partir de la cual comienzo yo a tejer tanto mis significados, la manera en cómo represento la relación social, ya no nos vayamos tan lejos en una cuestión laboral, pasa hasta en lo familiar, tristemente, ¿sí? De que volteas ¿y ahora qué trae mi hermana? ¿Ahora qué trae mi hermano? ¿Qué querrá? ¿No? ¿Qué querrá? O se acerca la amiga o el amigo y plantea alguna situación, ¿sí? Eh, esta desconfianza y todos estos planteamientos que nos has hecho el favor de poner sobre la mesa para acercarnos y tratar, sobre todo, no solo entre nosotros, sino que nos escuchan, sobre todo de reflexionarnos. ¿Sí? El psicoanálisis, ¿hasta dónde puede, o en tu opinión, como lo mencionabas de manera previa, que no ha habido una revisión reciente, sino hasta, por decirlo de alguna manera, nos quedamos hasta la cambio, con eso tenemos muchos, ¿no? Pero no ha habido una revisión del siglo XXI sobre lo que puede no solucionar el psicoanálisis, replantear el psicoanálisis. Ante toda esta circunstancia y hechos que la verdad son, si no novedosos, si nos ponen en una vertiente distinta, el psicoanálisis, ¿cómo está respondiendo en tu opinión? ¿El psicoanálisis qué le haría falta o el psicoanálisis hasta dónde se queda y qué otras reflexiones o dinámicas de pensamiento habría que abordar para tratar de reconceptualizarlo o de entender mejor estas circunstancias? Pues son varias cosas. Ante todo, por ejemplo, antes de la pandemia, el psicoanálisis era 100% presencial, ¿no? Eh, Vino la pandemia y uno tuvo que trabajar con lo que había y como se Uh-huh. podía. Y entonces ahí hubo una reinvención respecto a las técnicas y a la materialidad que se requiere para hacer un psicoanálisis, cada quien inventando su propia manera de trabajar con los analizantes a distancia, ¿no? Esa es una. Y luego también que el psicoanálisis tiene que replantearse mucho de sus conceptos que vienen de una tradición ya, pues, digamos que bastante pasada, ¿sí? La cuestión, por ejemplo, de los estudios de género, que el psicoanálisis lacaniano permite planteárselo de forma diferente, es algo importante, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis puede ayudar a,
a los otros profesionales, a la gente que atiende a otros para que estén sanos, a tener una visión más amplia y menos cerrada de lo que está sucediendo, aunque el psicoanálisis en sí, el freudiano tiene una visión bastante trágica y oscura de lo que somos como humanos, ¿eh? Está, Freud dice, justo ayer leía un párrafo donde menciona que el odio es anterior al amor, que el amor viene después, ¿sí? Y uno dice, ay, pues este pesimista, pues ve las noticias No, y tú dime, ¿no? Ve las claro. noticias, ¿verdad? Sí, sí, cuando anunciamos el mundo apocalíptico no estamos inventando, sacándonos de la manga algo, ya, o sea, Freud ya lo había planteado, y los prácticos griegos también, pero eso que apuntas me parece esencial, esencial. ¿Sí? O sea, hay una visión no pesimista, es una visión, no sé si llamarla real o auténtica, pero sí es una visión muy cercana a lo que, como tú planteas, ahí están las noticias. Mira, por ejemplo, algo que sucede constantemente en las escuelas, el tema del bullying, Ujú. ¿sí? Y lo había comentado la vez pasada, según recuerdo, cuando tú escuchas el discurso del buleador, a lo que está atacando del otro es a un rasgo mínimo de su personalidad, mientras que en todo lo demás se parece al que ataca, ¿sí? Te ataco porque tienes gafas, ¿no? Y le dicen el cuatro ojos y etcétera. Pero en lo demás son igualitos, ¿sí? Lo que menciona Freud como el rasgo de la pequeña diferencia y que se da mucho entre países que son muy cercanos en frontera y se parecen tanto y se quieren aniquilar uno al otro. Entonces, lo que no se quiere ver desde la clínica es que ese odio del buleador hacia el prójimo es hacia sí mismo, pero la psicología no lo quiere ver, plantea las cosas de forma diferente. Entonces, con lo que hay que trabajar es con esta parte de falta de querencia a sí mismo y que si nos vamos para atrás, tampoco quieren escucharlo los padres. Es un chavito o una chavita que no la quieren, que no tuvo los cuidados necesarios, no tuvo el amae de los japoneses al principio. ¿No vieron la noticia de esta chica de secundaria que mató a otra? Claro, sí, 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 en el Estado de México. ¿Cuándo Sí, no, pasaba gravísimo. esto? ¿Cuándo pasaba eso en nuestra escuela? Eran nada más unos de, a ver tú, güey, pendejo, yo no sé qué, y nos jalaban y ya, se acabó y cada quien para su casa. Como los perros de la reja, no sé si han visto el video, que se están ladrando unos a otros Y ahí y queda. recorren la reja y ya se dejan de pelear, ponen la reja y ya cada quien se va para su lugar. Y no está pasando esto en la No, actualidad, no está pasando. ¿sí? No, de hecho, Este, me pareció muy reveladora la expresión de es primero el odio que el amor. Y ajá. además lo encuentro, además de sugerente, muy patente en la cotidianidad y en la experiencia de vida, yo creo que de todo mundo. Y trajo a cuenta esta expresión de primero es el odio que el amor, lo que decíamos al principio acerca de la otredad y lo que Sartre decía de que el infierno, o Camus, ya no me acuerdo quién lo sostuvo, pero un existencialista, que el infierno no eran las llamas del inframundo, ni los demonios, ni Satanás, ni nada de eso, que viene a ser mitológicamente parte de una tradición religiosa, sino que el Ujú. infierno era el otro, todo lo que representa el otro es el gran antagonista, es el que me pone en guardia, es el que me afrenta solo con su mera existencia y me pone en guardia. Entonces siempre soy vulnerable, siempre estoy expuesto a las diferencias que descubro en el otro y por lo tanto intento apropiarme del otro, intento anular al otro, intento que el otro se convierta en parte de mí en ese esfuerzo. Quizás eso Eso lo explicaría un estamos poco, viendo ¿no? a nivel gobierno, ¿eh? ¿Mande? Eso lo estamos viendo a nivel gobierno. O sea, ¿quién es Totalmente, el primer totalmente, buleador el primer totalmente, buleador de la nación? ¿Sí? Es el totalmente. presidente Manuel Andrés López Obrador, ¿sí? Él es el primer gran buleador de la nación. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene los recursos materiales desde la perspectiva del poder político y administrativo para él ser el centro gravitacional desde el cual él tira la piedra y pueden o no esconder la mano, ¿sí? No estoy estableciendo que antes haya sido mejor, no. Ojo. Cada élite en el poder ha aprovechado de manera particular los recursos que tiene para que su narrativa y para que
su visión del mundo se imponga ese hegemón. Ojo, nada más que la pequeña diferencia, trayendo el tema del bullying, sí, es que, pues sí sabíamos que éramos, ahí están Enrique Peña Nieto, y ahí está Calderón y Fox, y desde todos los que nos imaginemos, sí era una sarta de sinvergüenzas, una sarta de cínicos, sí es cierto, pero el detalle que detona la diferencia es este carácter buleador, ¿sí? Ese carácter de el otro como afrenta, y el otro, obviamente toda la crítica se va de que es que no da resultados, al tipo le da igual, le da completamente igual dar resultados o no. A él lo que le interesa es la supresión del otro, ¿sí? Como posibilidad de diálogo, ¿sí? Perdón, yo nada más sí quisiera hacer una acotación. A mí me parecería que lo que ocurre con el actual presidente y con el nuevo régimen no es una manifestación aislada, es sin duda alguna parte de una tradición, porque si hubo un buleador en México fue Él el la PRI. lleva. El PRI fue el gran buleador que mantuvo bajo un régimen de opresión, de represión, durante muchos años a una sociedad que se sintió incapaz hasta hace poco de tomar decisiones por su propia cuenta y riesgo. Yo creo que sí es cuestionable A cómo lo ver, está pero haciendo el Salma, gobierno actual, pero el sin bullying duda alguna somos parte de una tradición y no hemos entendido que los que debemos de apropiarnos de la conversación somos nosotros, no el gobierno. Y no, no la mientras vamos. mantengamos en el centro al gobierno y a las conversaciones que imparten desde ese pontificado civil que tienen, difícilmente vamos a seguir nosotros acordando cosas en función de nuestras necesidades, ¿no? Pero bueno, insistiría yo un poquito en eso. Consideran entonces que el otro es el infierno y que esta aversión al otro es la que explica por qué el odio es primero al amor, y el amor ya es un ejercicio externo, un ejercicio exógeno, es un ejercicio emergente que busca suturar las diferencias que en esencia siempre tenemos frente a los demás. Yo pienso que sí, o sea, en ese sentido el existencialismo no sé tampoco si fue Camus o fue Sartre, pero sí, el otro resulta un infierno, pero lo más interesante y que a lo mejor Freud podría añadir con gusto, o Lacan, que son de la época, es la proyección de mí mismo en el otro, ¿no? Es mi propio Correcto. infierno que proyecto en el otro, O ¿sí? sea, al Y hablar del como, otro como antagónico, en realidad me estoy poniendo yo en ese lugar. O sea, todo lo que me parece a mí reprobable o perseguible, en realidad es una proyección mía. ¿Ese sería un razonamiento? sí, como dice el Vox Populi, lo que te choca, te checa, Ah, muy bien. ¿sí? ¿Sí? La xenofobia, Eh, la homofobia son puras proyecciones, tal cual. Cuando le empiezas a escarbar, ya en el diván, dices, con razón, ¿no? Con razón de ahí, ¿sí? Y hay oye, cosas más entonces, oscuras que no puedo decir ni en este oye, canal. Isaac, pero entonces sería perfectamente legítimo corregir a Sartre o a Camus o a quien haya dicho esto, que el infierno no son los otros o no es el otro, Es sino el uno mismo. somos nosotros, ¿verdad? Soy yo mismo en el Soy yo otro. mismo. Fíjate, una cuestión que ya no alcancé a comentar hace rato, de repente Ujú. en este libro me encuentro que se menciona a Lacan, me Ok. sorprendió, con Ujú, un neologismo. Lacan era muy dado a crear neologismos y ujú, este lo creó durante su seminario de la ética, que es el de extimité. Entonces, ujú, lo que está diciendo este cuate Berman es que su hipótesis es que como Japón nunca ha tenido una identidad propia como nación, todo le llegó de China, de Corea, luego de Estados Unidos. Este gran otro, este otro exterior lo interiorizó y por eso Claro. resulta ahora que es una exterioridad íntima, como una banda de Moebius, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, por eso algo muy característico de la cultura japonesa es cierta xenofobia al extranjero, al gaijin. No les gusta ujú, hablar con los extranjeros porque tienen un problema. Es justo el ejemplo, yo creo, de lo que dice Julio, de que el otro, el gaijin, el extranjero, no es el infierno, sino que lo llevo dentro y lo proyecto
hacia la afuera, ¿no? Pues para evitar yo generar un infierno mayor por lo que soy yo, mejor no me relaciono. Es un poco por ahí. Sí, no dar cuenta de las miserias que yo mismo cargo, ¿sí? Oye, me recuerda un poquito a la conquista. El infierno son nosotros, pues fue la prefiguración de Quetzalcóatl en las armadas reducidas, mínimas, pero finalmente hiperpoderosas a la luz de la interpretación de los prehispánicos, ¿no? Que realmente ellos veían algo que no era y se dejaron conquistar en cierto modo gracias a que concedieron que se trataba de la materialización de una profecía de sus tradiciones. Pues es que imagínate, nunca habían visto un caballo que yo recuerde, o cosas Exacto, así, ¿no? exacto. O esas vestimentas, esos pelos en la cara. Y Dijo, todo eso ellos imagínate, lo interpretaron en función de todas esas carencias, de esos temores, de esas vergüenzas, de esas, etcétera, etcétera, ¿no? de sus mitos, con los Esos mitos. mitos, con sus mitos trataban de hacer un logos de esta autoridad desconocida. Imagínate, nosotros ya tenemos mucha imaginación, pero que el día de mañana nos veamos en la calle con un ser así Sí, que no puedes ni concebir imaginariamente, exacto. dices, no manches, sí somos una mosquita en el universo, ¿no? Por eso toda esta narrativa, ¿no? También frente al espacio exterior, ¿no? Actual, ¿verdad? Actual. Sí, 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 Que lo que que nos debería dar miedo es el espacio interior, Pues sí, ¿no? ahí están los So- monstruos. no, sobre todo, ¿sabes qué? Porque me da la impresión que si se manifestara algún modo de vida Energía. del de exterior aquí, sería para, si no, digo, estudiarlo sería el mejor de los casos, pero lo más probable es que nos aniquile. Entonces ya ante la aniquilación, pues uno abre los brazos y listo, ¿no? El problema es el tema es el interior, ¿no? O sea, el espacio interior en el que se expresa todos esta complejidad de la que, pues digo, no es motivo de este espacio y de la reflexión tratar de encontrar una salida o fórmula, simplemente es ponerla sobre la mesa y sobre todo cuestionar todo lo que el mainstream está poniendo sobre la mesa en este aspecto, ¿no? Y que no nos deja observar o no nos permite observar perspectivas como lo que afortunadamente tú nos planteas, querido Zach, que es voltear a ver precisamente otros aspectos, ¿no? Voltearnos a ver en otros enfoques. Para ir Bueno, perfilando el cierre, dime, Zach, perdón. algo más para cerrar este tema. Creo Ajá. que ese es un elemento que podría abonar el psicoanálisis, en lo Uh particular por mi experiencia como -huh. analizante y como analista, es practicar el ejercicio de ver que el exterior no es tan exterior y el interior no es tan interior. Si ustedes y el público recuerda, tú hablabas en una de las entrevistas anteriores Uh del -huh. 8 del infinito, Así ¿no? Sí, es. sí, Creo que fue sí. cuando hablaron de astronomía, Sí, ¿verdad? sí, sí, así Ah, es. pues este infinito se le conoce también como una banda moebiana, Uh -huh. que es unilátera, tiene un Ok, solo lado. La hormiguita camina por un lado y sale del otro lado y así. Entonces, lo correcto. que hace el psicoanálisis con sus interpretaciones, con sus intervenciones, de manera generalizada, lo digo, es crear ciertos cortes para que ya haya un anverso y un reverso y no se confunda lo que es mío en el otro y lo que es del otro con lo que es mío, ¿no? Hacer esa especie de cortes. Esa sería la función del psicoanálisis Wow. más sobresaliente que yo vería ahorita, ¿no? Y sobre todo, qué interesante, ¿no, señor Salinas? Y sobre todo de cómo puede tener esa traducción, que ese es uno de los enfoques que he platicado de manera regular aquí con mi querido señor Julio Salinas. Ya no te voy a decir Julio, te voy a decir señor Salinas, pero es que me saca de onda usted sin su bigote y sin Yo su me llamo Julio, así que es perfectamente extendida legítimo. barba. Sí, es como muchas veces traducimos, por ejemplo, ¿no? Aquí creemos en el Business Storytelling Lab y en esta expresión que es narramesta. Nosotros tenemos la impresión que sí, comunicación que no abona en una transformación es simplemente repetición o es simplemente un informe, es simplemente se informa de algo que está pasando, pero y pensamos y tenemos la convicción de que la manera de traducir determinadas perspectivas
debieran llevar hacia un cambio, hacia una transformación, o por lo menos muevan un poco el status quo que existe. Es decir, ¿cómo puedo lograr que determinada perspectiva que sabemos que es importante, pienso, vamos a imaginar el episodio pasado, ¿no? De lo que vimos, señor Salinas, ¿no? A ver, ¿cómo podemos llevar el hecho de que un cliente, ¿sí? Sea atendido de manera humana, sea atendido de manera correcta y no deambule o no ocurra esto de que solo lo veo como un número y el cliente también, porque también los hay, abusan. Entonces abusan, ¿por qué? Porque el otro tiene lana y como el otro es rico, ¿sí? Pues me lo voy a chingar. Entonces ahí hay una manifestación de todos estos infiernos, de toda esta otredad, de toda esta circunstancia que estamos discutiendo ahorita. Y en comunicación pasa al final del día algo similar. Es decir, ¿cómo puedo lograr a partir de una comunicación, a partir de una interacción, por lo menos un mejor estado de cosas? El psicoanálisis me da la impresión, y yo siempre lo he pensado así, contribuyen mucho más que a la solución, a descubrir y a revelar precisamente esas esencias hacia que nos ofrece las perspectivas de las cosas. Y para apuntar ese aspecto, o sea, hay quien te pregunte en clínica o hay quien te pregunte, o es una inquietud, de nuevo sin generalizar, digo, o más bien generalizando, porque aquí no tenemos otra opción, ¿sí? ¿Cómo aplico, o sea, cómo aplico en mi vida cotidiana, llámese ese amor como sustituto del odio primario con mi familia, o cómo aplico esto que yo ejerzo en mi empresa para tener a empleados por lo menos más o colaboradores, fíjate la palabra, ¿no? Colaboradores pues menos tensos o menos ansiosos, o cómo logro esto para generar una interacción o una expresión artística que se traduzca en un disco, que se traduzca en una pintura. Hay esas inquietudes entre las personas que sin revelar, obvio, pero por lo menos en términos generales, hay una inquietud por decir cómo lo puedo llevar a cabo y no nada más quedarme yo con la reflexión interna. Todo el tiempo quiere saber cómo. Ujú. Decía Lacan, el neurótico quiere que se le demande, pero no quiere pagar el precio por ello, Pues, ¿no? Quiere ser amado, quiere ser querido, pues paga el precio. No quieren pagar el precio. Por ejemplo, ¿Y por qué no lo quieren pagar? ¿Qué pasa ahí? pues por ejemplo, un caso, alguien a lo mejor no quiere pagar el precio de tener una pareja por no abandonar su soltería y el narcisismo y la fiesta, ¿no? No quiere dejar Ujú. eso, pero quiere dar el paso a otra cosa. No puedes, tienes que renunciar, ¿sí? No vas a poder hacer transformaciones ni cambios si no tienes el desapego y renuncias a cosas de las que te estás sujetando en este momento. ¿O no será que va más allá? A ver, ¿qué les parece ya para preferir decir es que no sabemos el para qué? Queremos entender el qué, queremos que nos den el cómo, pero muy pocas veces reparamos en el para qué o en el propósito. ¿Pudiera ir por ahí? Sí, sí, un gran problema para el psicoanálisis es Ujú, que, a propósito de que hace rato se mencionaban las psicoterapias, el ujú, psicoanálisis no es una psicoterapia. La psicoterapia funciona en términos generales con objetivos y metas que cumplir. El psicoanálisis no tiene objetivo, no tiene meta, es un día a día, es sesión por sesión, como la ujú. virtud. La virtud no es alcanzar algo y ya lo hice. Sí, ya, sí, No, exacto. es como la meditación, ¿no? O sea, no es que, ay, ya medité, o como ir al gimnasio, ya me puse mamey, ya no voy. No, al Sí, sí, contrario. sí, sí. Es un Entonces, hábito. ese es el hábito precisamente del psicoanálisis que muchos no logran pasar porque desafortunadamente estamos en un discurso, en una narrativa del cómo se hace y dime y lo hago, ¿sí? Pero si hubiera la fórmula, híjoles, ya seríamos multimillonarios, ¿no? A Lo veces vamos sí a hacer. sabes que, a veces sí sabes qué tiene que hacer el sujeto y le dices, haz esto y curiosamente no lo hacen. O sea,
Freud ya decía que las neurosis son un problema de traducción, algo así como Lost in Translation, la Sí, película sí, sí. de Sí, Sofía también. Coppola, ¿no? La neurosis es eso, estar perdido en las traducciones y no entender lo que el otro te dice, no escuchar, más que oír, escuchar. A propósito que también creo que se mencionaba eso con la cuestión de la narra maestra anterior sobre los clientes, ¿no? La satisfacción del cliente. No te Ujú. escuchan, No te te escuchan. oyen. Entonces, una de las experiencias primeras en el psicoanálisis y en el amor es que te sientes escuchado. Y eso cuesta. Sí. Sí, no, está increíble, mano, increíble. Oye, antes de ya despedirnos, que para mí sería muy doloroso porque la conversación Sí, está muy buena. caray. En tu opinión, Tenemos que hacer una ya ramesta anticípanos un poquito, Isaac, en tu ramesta opinión, psicoanalítico. a qué se refiere en el libro la belleza neurótica? A qué en tu interpretación preliminar, así para quienes no hemos leído aún el libro, pero ¿cuál es la interpretación del concepto de una belleza neurótica? Pues para mí lo que va a concluir el autor, porque déjame confesarte que apenas voy a la mitad, Ah, a- solo con estas vacaciones he logrado avanzarle un poco más porque yo leo muy lento y me voy a las notas de pie de página y si me interesa un autor me meto a internet y lo busco y se hace una correcto. lectura como leyendo a Proust, ¿no? Que pienso que la belleza neurótica es el mismo Japón. Es bello, pero es muy neurótico como los buenos amantes y las buenas amantes, Ah, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Bellos y neuróticos. Neuróticos. ok. Y hay que lidiar con eso. O por lo sí, exacto. Y no de manera permanente, de manera No, intermitente. lo que le hace falta a Japón es un psicoanálisis. Muy bien. Pero ¿saben qué? Perdería su belleza. Exacto. Tiene que mantenerse así para seguir siendo bello, que esa es su característica en lo particular. ¿Cómo Así ves, es. señor Salinas? No, no, es un honor para la comunidad narramestiana tenerte, Isaac, aquí con nosotros Igualmente, siempre es igualmente. muy provechoso. Te agradecemos mucho que hayas aceptado. No Sí. tenemos que decírtelo, pero lo vamos a decir porque queremos honrar no solo el deseo, sino el acuerdo de que este espacio lo consideres propio y que en el día que tú desees participar, si no es que te buscamos, que muy probablemente así será nosotros primero, lo te sientas tú como en tu casa, mano. Muchísimas gracias por haber aceptado platicar un ratito con nosotros y con nuestra comunidad y ojalá pronto tengamos nuevamente oportunidad de hacerlo. No, igualmente, estas pláticas valen oro, no se dan siempre. Y uno lo sabe con la edad que tiene, que son contadas las veces que logras tener conversaciones tan enriquecedoras, ¿no? Tan gratificantes. Querido Sal, que esperamos haber sido los interlocutores, por lo menos medianamente, tipo pimponeo, ¿no, querido señor Salinas? Pues sí. Que espera el gran jugador de front tenis, ¿no? O por lo menos que digas, por lo menos me peloteo algo, ¿no? Porque luego lanzas la pelota y como decía Dirceu en los 70s, lanzo balones y me avientan sandías. Me dices, ¿qué es Sí. esto, capo? ¿No? O sea, no, o sea, estás mandando un centro bonito para que te lo regresen precioso, ¿no? Entonces, esperamos, querido Zach, haber sido los jugadores medianamente profesionales que esperabas. Claro que sí. Querido señor Salinas, vámonos, que ya nos vieron. Ya nos vimos, ya nos Vámonos, vieron que y nos seguirán viendo. así es, querido Zach. Muchas gracias de nueva cuenta, querida comunidad. Muy bien. Muchas gracias, querido Zach. Comunidad, pues nos vemos la semana que entra. Esperemos que el señor Salinas oiga, ¿se va a dejar el bigote, la barba o así ya se va a quedar? Es que siguen preguntando. Nada menos, Vendrá postizo. sí, ¿Qué? sí, 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 Bueno, sí. voy a Usted, buscar un filtro que me lo ponga para satisfacer la necesidad de verme como me solía verme. no, No te preocupes. hombre, es usted todo un ícono por el cual nos están preguntando de manera permanente. Oiga, ¿qué le pasó a la barba? ¿Qué le pasó al bigote? Es el señor Salinas, es Julio, Julio Me para lo voy a todos. pintar, hombre, me lo voy a pintar, va a ver. Ándele pues. Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Hasta entonces.